Hola amigos, buenos días. Hace unos días que el presidente de El Salvador, este pequeño país de Centroamérica, Nayib Bukele, dijo algo muy interesante. Dijo que el Estado está para proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos y que, por ejemplo, si no lograba reducir la violencia es porque perdón, más bien me refería a los delincuentes. Si el Estado no lograba reducir a los delincuentes es porque en el mismo Estado estaban los delincuentes. Es decir, un país en el cual pues el delincuente esté muy amparado y pueda acampar a sus anchas, quiere decir que es un país en el que el Estado es una especie de mafia, una especie de delincuentes. Sabemos que en El Salvador, que había sido un país muy inseguro, azotado por guerras civiles, pues actualmente es uno de los países más seguros del mundo, porque Nayib Bukele tomó las riendas del Estado, elegido democráticamente, por supuesto, y cogió a todos los delincuentes, utilizando la policía y el ejército, y los metió a todos en la cárcel, a donde deben de estar, pagando por sus penas. Y de esta manera, pues, ha convertido a su país, El Salvador, en uno de los países más seguros del mundo. Aquí en España, fijaos, hay mucha delincuencia y cada vez hay más delincuentes. Porque, como dice Nayib Bukele, si no se reduce la delincuencia a su mínima expresión, es por en el gobierno hay delincuentes. Y esto se ve a las claras. Esta palabra de Nayib Bukele de que si no se reduce la delincuencia es porque los que llevan las riendas del Estado, los que gobiernan, son delincuentes. Esta frase pues vino, me acuerda de lo que dijo una vez Cayo Julio César, el célebre romano que ya debéis de conocer, que decía algo así que la justicia es la virtud del Estado, porque cuando no hay justicia es porque el Estado lo llevan una banda de ladrones disfrazados de autoridad. Aquí en España ocurre algo parecido. La gobernanza de España está en manos de una banda de ladrones disfrazadas de autoridad legal, que nos roban en todos los sentidos y que toleran que en el país haya mucha delincuencia. Nos roban a impuestos, nos roban a multas, nos engañan con la manipulación de los medios de comunicación, nos engañan con la censura. Venden nuestro país a los enemigos del país, a los separatistas, por ejemplo, o a los que están en Bruselas y deciden qué políticas tenemos que tener aquí en este país, que son los que ya conocéis, la Agenda 2030, que no es otra cosa que el destrozo de España. Nos quitan la energía, nos quitan los alimentos, nos quitan el agua, han destrozado la industria, están destrozando el turismo, con todas estas leyes que son injustas y que son propias de delincuentes. Y esto inevitablemente es porque la gobernanza de España está en manos de mafias, mafias que están en la Moncloa, en las sedes de los gobiernos autonómicos, en los ayuntamientos y en demás instituciones públicas, que nos están robando a todos. Y nos están oprimiendo porque va en contra de nuestros propios intereses. Además, también cabe decir, por ejemplo, la invasión inmigrante descontrolada e irresponsable. No hace mucho que, por ejemplo, Marruecos, el rey de Marruecos ha indultado a miles de presos, a miles de delincuentes. Y muchos de estos miles de delincuentes se han dirigido a España, donde acampan con sus ansias, apuñalan, violan, roban, aportan inseguridad. Y esto es lo que está ocurriendo. Y esto es la complicidad del gobierno de España con Marruecos. Marruecos se quita a sus delincuentes de encima y los manda a España. Además, España tiene que dar mucho dinero en ayudas para Marruecos a cambio de nada. Y en todo caso, nos aportan lo peor, que es lo que está ocurriendo aquí en España. Esto no es nada justo. Y pues, claro, lo que me ha llevado a pensar muy bien en lo que la esperanza que nos ha dado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
que ha sido elegido con más de un 90% del electorado de El Salvador, en reafirmar, perdona por mi tos, que la delincuencia es posible erradicarla. Es posible un país sin delincuentes. Es posible un país justo y en orden y con justicia. Y de esto se tiene que encargar el Estado. Y es posible porque si no lo hace el Estado, significa que estamos viviendo en un país que tiene un Estado copado por mafiosos, que nos gobiernan unos mafiosos, como decía Cayo Julio César, que nos gobierna una banda de ladrones, aunque estén disfrazados de autoridad legal. Y esto es lo que tenemos que reflexionar. Es de agradecer que Nayib Bukele nos lo recuerde. Si en un país hay delincuencia, no es porque sea inevitable, es porque en el gobierno, en el Estado, hay delincuentes. Y esto es lo que hay que mirar de quitar. Hay que luchar para que en el Estado no haya delincuentes y estén para lo que realmente tienen que estar, al servicio de los ciudadanos. Y como decía el propio Cayo Julio César, que la virtud del Estado es la justicia. La justicia significa hacer lo correcto, tener sentido común, no dejar desamparado al prójimo, repartir la riqueza de manera justa, garantizar la propiedad de cada uno y, en fin, pues hacer lo que es justo. Para esto tiene que estar el Estado. Cuando se vive en un Estado así, pues el individuo, el ciudadano, puede desarrollarse y puede vivir en la mejor de las condiciones, cosa que no se da aquí en España, porque los mafiosos, los delincuentes que están en los puestos de poder, solo miran por sus propios intereses. Fijaos cómo se corrompen. Cogen el dinero público, lo roban, hacen telemanejes que solo van por sus propios intereses. Robarnos, pedirnos a impuestos, pedirnos a multas, haciendo leyes que favorecen a los delincuentes, a los ocupas, por ejemplo, dejando que entre el país un tipo de inmigración de la que no sabemos nada y que tampoco aporta nada bueno. Y además, colapsando los servicios sociales, colapsando la sanidad, colapsando la educación, poniendo en peligro las pensiones, endeudando tremendamente el país. No dando partidas presupuestarias a los que lo necesiten, por ejemplo, los enfermos de ELA o los minusválidos, y sí mandar dinero a Marruecos para su policía, por ejemplo, o a Ucrania, una guerra que no nos incumbe, o muchos de los países con la excusa de ayuda, que no es otra forma que desviar dinero público, que son de todos los ciudadanos, para ir a parar los bolsillos de estos mafiosos corruptos que son los que en este momento tienen el poder. Bueno, nada más sencillo con lo que ha dicho Nayib Bukele, que si no se termina con la delincuencia en un país es porque nos están gobernando los delincuentes. Porque reducir, combatir, quitar completamente la delincuencia de un país es posible. No lo olvidemos, es posible. Lo que ocurre, tanto como decía Cayo Julio César, que en el Estado hay una banda de ladrones, o como decía Nayib Bukele, que en el Estado hay unos delincuentes, la causa de los males es esto, que el poder lo tienen delincuentes, mafiosos, personas irresponsables, personas sin ningún tipo de escrúpulo, sin ningún tipo de moral, sin ningún tipo de sentido común y sin ningún tipo de patriotismo, porque no están amando a su país ni están dando buen ejemplo. Bueno amigos, nada más. Hasta el próximo vídeo. Que tengáis muy buen día. Adiós.